Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Como siempre, un gusto saludarlos aquí en nuestro programa. Como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis semanal de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte en este tarde de miércoles. Muy buenas tardes, estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, tenemos información interesante en este especial sobre las elecciones en Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump que se dio durante las primeras horas, o se anunció más bien durante las primeras horas de este miércoles. Vamos a tener todo este análisis completo de este triunfo y las implicaciones en los mercados. Hablaremos un poco sobre el impacto que se tendrá en la economía, pero vamos a la cápsula de nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán con Lami y continuamos aquí en Encuentro de Negocios. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos de liderazgo en la era digital. El liderazgo es la capacidad de guiar, inspirar y motivar a un grupo hacia un objetivo común. Un líder no solo da instrucciones, también crea un entorno en el que las personas se sienten valoradas y motivadas a dar lo mejor de sí mismas. En la era digital, liderar significa adaptarse a los constantes cambios tecnológicos y culturales, con la visión y las habilidades necesarias para innovar y evolucionar junto al equipo. Hoy en día, las organizaciones buscan líderes capaces de orientar a sus equipos hacia la innovación y el aprendizaje continuo. En lugar de mantener estructuras rígidas, los líderes digitales promueven una colaboración ágil, priorizando la creatividad y la adaptabilidad en todos los niveles. Pasar de un liderazgo tradicional a uno digital puede ser desafiante, pero también es una gran oportunidad. Este cambio requiere abrir la mente y aprender habilidades nuevas que enriquecen a cualquier líder. Pero, ¿cómo lograrlo? Aquí algunas pistas. 1. Capacitación en competencias digitales. La tecnología es la base del liderazgo actual. Los líderes necesitan aprender a usar herramientas digitales, gestionar datos y dominar la comunicación digital para conectar mejor con sus equipos y clientes. 2. Fomento de una cultura de innovación. La creatividad es clave. Los líderes digitales crean un ambiente donde sus equipos se sienten libres de proponer ideas y buscar soluciones únicas. 3. Adaptabilidad y flexibilidad. Atrás quedaron los días de estructuras rígidas. La flexibilidad es vital para enfrentar cambios constantes, adoptando métodos de trabajo ágiles y colaborativos. 4. Transparencia y autenticidad. La confianza es la base de cualquier equipo sólido. Los líderes deben ser abiertos y honestos en su comunicación, mostrando su compromiso. En ese sentido, la responsabilidad social es fundamental. Consumidores y empleados buscan organizaciones comprometidas con el bienestar común. Por último, el liderazgo en la era digital nos enfrenta a algunas cuestiones éticas sobre el uso de datos, el impacto social de las decisiones empresariales y el alcance y uso de la inteligencia artificial. En resumen, el liderazgo en la era digital es una mezcla de tecnología, adaptabilidad y responsabilidad, una gran oportunidad para crecer y liderar con propósito. Y continuamos el encuentro de negocios, estimado, pues Donald Trump hace historia, estimados, en más de un siglo. No había registros de que un expresidente volviera a postularse a la presidencia de los Estados Unidos y ganara, y pareciera que Donald Trump pues nos vuelve a sorprender como lo hizo en 2016, remontando totalmente incluso en Estados Unidos, donde pues prácticamente fueron estos estados bisagra que lo hicieron ganar la elección el día de ayer, estimado. Así es, estimado, una situación, ayer una jornada electoral maratónica, pero que a pesar de lo que se esperaba o creíamos previo a esa jornada electoral, el resultado se dio mucho antes de lo esperado. Prácticamente a las 9 de la noche ya estaba cantado, o si estaba siguiendo justamente los estados bisagra. Había tres estados que necesitaba Kamala Harris
para entrar en la lucha y prácticamente poder asegurar la victoria. Y esos 3 estados a las 9 de la noche, la tendencia ya estaba hacia Donald Trump, estaba cerrada. Minutos antes había momentos que Kamala Harris los ponía en azul, momentos que Donald Trump, pero hubo más o menos 9:30. Aquello ya se había volteado, ya Donald Trump se lo había quitado a Kamala Harris y se iba. Estos 3 estados, que eran Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que eran los más cercanos en los que Kamala Harris tendría oportunidad de ganar y con eso sumar los 270 votos electorales. Realmente a las 9:30, la tendencia era no, y prácticamente a esa hora ya se sabía que Donald Trump iba a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, como hasta ahorita lo dice el veredicto. Falta obviamente que tome posesión y esta cuestión legal y demás, pero hoy ya podemos hablar que Donald Trump ganó. Incluso la jornada de ayer decíamos que muy probablemente a estas horas aún no hubiéramos sabido quién habría ganado, estimado. Eso era lo que se esperaba por las encuestas tan apretadas, pero el resultado fue otro. En las urnas hubo otro resultado y es el que hoy ya tenemos, estimado. Sí, creo que eso, y creo que lo analizaremos más adelante. Los medios, como lo dijimos aquí en una emisión, parecía que los medios estaban inflando la imagen de Kamala Harris, buscando posicionar su imagen y posicionar una ventaja que al final nunca existió, estimado, porque incluso los mismos datos de los resultados marcan una diferencia hasta ahora de 5% más o menos, y esto pues marca cómo es que quisieron incluso sembrar incertidumbre diciendo que iba a haber hasta incluso 2, 3 días más para esperar de los resultados reales, y lo cierto que no fue así, estimado. Ayer ya, como bien lo mencionadas, 9 de la noche hora México, ya se podía visualizar una tendencia, y a partir de la medianoche prácticamente ya se podía pronosticar de manera ya contundente. Incluso Fox News ya lo daba como una proyección de que en cualquier momento oficialmente la elección la había ganado Donald Trump. Y pasadas las casi la 1 de la mañana fue cuando Fox News lo proyecta como ganador, y ya obtuvo los 277 votos electorales, más de los 270 que requiere, más los que faltan, porque hay un conteo todavía en algunos estados que están todavía por contabilizarse: en Nevada, Arizona y Alaska, que son, pues bueno, ya estados, y Michigan, que son estados que aún están en ese conteo y que tienen una tendencia ya hacia el Partido Republicano, que seguramente le sumará a Donald Trump. Pero es nada más para que dimensionemos, incluso aquí lo hablamos de hace 2 semanas, de un triunfo inminente de Donald Trump. Los mercados así lo iban prediciendo, y que pues quisiéramos ver cómo están tomando los mercados la noticia, estimado. Bien, estimado, fíjate que aquí traigo unos datos de cuando esta noticia prácticamente ya se consuma, qué pasó en los mercados, cómo arrancan el día de hoy los mercados. Lo primero es que los futuros del Dow Jones subieron 900 puntos y se acercan a su nivel más alto registrado. Eso fue en el momento en que se da Donald Trump. Ya durante la jornada, estimado, a la apertura, se habla de que el Dow Jones sube 1,200 puntos y es su mayor subida en 2 años. O sea, el mercado claramente quería un ganador y el mercado tuvo a su ganador, que se llama Donald Trump. El Bitcoin sube a los $75,000 por primera vez en su historia, máximos en Bitcoin. Esto recordando que Donald Trump en su campaña hablaba de las criptomonedas y el apoyo que les quiere dar. El dólar estadounidense estuvo a su nivel más alto desde julio del 2024. El dólar se fortalece, refugio de valor. Donald Trump le da confianza y dice va a haber crecimiento, eso es lo que cree el mercado, y por eso fortalecen a este dólar, además de moneda de refugio ante lo que pudiera venir. El rendimiento de los bonos a 10 años sube al 4.5% por primera vez desde junio del 2024,
que es cuando se empezó a hablar de recorte de tasas por parte de la Fed, que empieza a bajar el rendimiento de los bonos. Ahora los bonos vuelven a regresar a niveles de alta paga. Esto es un poquito preocupante ante el escenario actual, lo vamos a profundizar más adelante, pero que los bonos empiecen otra vez a subir, por ahí nos puede hacer ruido de temas inflacionarios, un poco de desconfianza en los Estados Unidos, estimado. El índice de volatilidad cae al nivel más bajo desde agosto de 2024. Da tranquilidad la volatilidad cede y dicen el mercado para arriba, entonces la volatilidad ahorita en niveles bajos, que le da cierta tranquilidad a los mercados, estimado. El precio del petróleo cae bruscamente hacia los $70 por barril. Tenemos caída en el precio del petróleo. Esto tiene que ver con temas de Medio Oriente, que ahora vamos a ver cuál es la postura de Donald Trump, o lo que creemos que va a ser la postura de Donald Trump, más bien dicho, lo que los analistas ven, y por eso el precio del barril del petróleo disminuye. Esta es la fotografía de una vez que Donald Trump es dado como el ganador de las elecciones. Así se empieza a comportar la economía, así se empiezan a comportar los mercados, y vamos a profundizar en estos temas, estimado. Sí, estimado, creo que esta parte del petróleo, la que me comentas, me llama muchísimo la atención porque la política el discurso de Donald Trump sobre sus políticas, sobre su política exterior, era principalmente alejarse de los conflictos en otras partes del mundo, que esto incluye también Medio Oriente. Muy probablemente no dejará solo Israel en su operación que está llevando a cabo, pero sí le pondrá límites y seguramente tratará de tomar distancia, y eso es lo que está haciendo que el precio del petróleo ceda, porque disminuye la tensión, o sea, de que pudiera escalar el conflicto con Donald Trump parecía que no se visualiza. También los comentarios hacia Ucrania, de cómo las críticas duras que daba Donald Trump sobre Ucrania, de que llegaba ese señor Zelensky a Estados Unidos, llegaba, pedía dinero, se iba con miles de millones de dólares, y a los 6 meses, un año, volvía a Estados Unidos otra vez a pedir dinero. Y ese es el reclamo también que tenía de Donald Trump: ¿por qué estar financiándole la guerra a alguien que ni siquiera la puede ganar? Eso es incluso lo que llegó a decir Donald Trump, y que esto es lo que estamos viendo en cuanto al precio del petróleo, que pudiera tener una vinculación con su política exterior. Habrá que ver también cuáles son las reacciones en próximas semanas, que seguramente creo que aquí valdría la pena el análisis profundo, estimado, de que Donald Trump no es el mismo personaje que era en 2016. En 2016 era el empresario que se convertía en político y en presidente de los Estados Unidos. Hoy Donald Trump es un político, estimado. Se convirtió en un político ya. Cabildeaba ya en el Congreso de los Estados Unidos, bloqueando a los demócratas con ciertas propuestas que tenían, principalmente relacionados con la guerra en Ucrania, con la ayuda que se le daba a Ucrania, y llegó a cabildear entre los demócratas para bloquear todo este tipo de ayuda, pero es porque ya Donald Trump como tal se convirtió en un político, estimado. Entonces, al convertirse en un político, también sus reacciones, sus comentarios seguramente no van a cambiar de tono, van a seguir igual. Sin embargo, vamos a ver otra cara de la que no vimos en 2016. Yo diría que una cara un poco más radical, podríamos decirlo así, un poco más fuerte, con mayor seguridad, y después también de 2 atentados que sufrió en los últimos meses. También podríamos ver un hombre también muy, muy, pues aparte de radical, yo creía que muy extremo en cuanto a sus adversarios, principalmente los demócratas y este deep state, este estado detrás, este estado profundo, que en algún punto muchos medios, incluso ayer en su pues lugar donde estaba esperando los resultados, vetó a varios medios de comunicación, estimado, que lo criticaron mucho durante su campaña, los vetó y no los dejó entrar. Entonces vamos a ver una mano dura, creo que un poco más fuerte de Donald Trump. Así, estimado, me lanzas varias bolas al mismo tiempo, entonces déjame batear todas. Lo primero, el tema de la guerra del petróleo es muy puntual, estimado. Lo primero es la cuestión de Donald Trump. A pesar de que lo vemos un político fuerte y dominante que hace lo que él quiere,
él demostró que es una antiguerra. Su discurso no lo dice, pero durante su mandato así fue. No hubo guerras, él decidió salirse de los conflictos, concentrarse en lo local, en Estados Unidos, y dejó que el mundo fluyera. Quiso dejar de ser el policía del mundo y centrarse en él. Entonces, justamente como lo dices, la visión de Donald Trump es que en Ucrania cada dólar que Estados Unidos le regala a Ucrania es un dólar gastado, y esa es la perspectiva del público electoral que votó por Donald Trump. Entonces Donald Trump dice, a ver, si eso no me da popularidad y yo no estoy a favor de eso, lo voy a cortar. Entonces Estados Unidos, ahora que Donald Trump ya tome la presidencia, muy probablemente le va a quitar todos los apoyos a Ucrania. Entonces ahora Ucrania, sin apoyo, sin dinero, no tiene cómo defenderse de Rusia. Y entonces es aquí donde se dice que ya se va a acabar la guerra entre Ucrania y Rusia por Donald Trump, porque no va a dar más apoyos, Ucrania no se va a defender y va a tener que entregar lo que Rusia solicite para darle fin a esa guerra, porque Ucrania ya no va a tener cómo defenderse. Entonces, eso le da cierta estabilidad al mercado energético, porque recordemos que el precio del gas está muy relacionado en esa guerra de Ucrania-Rusia. Por el otro lado, en Medio Oriente, otra cuestión que tiene que ver con los energéticos, que es el precio del petróleo. Ahí Donald Trump no es que apoye, pero ahí no puede sacar su mano tan fácil porque tiene a su aliado Israel. Pero ahora, con esto, Donald Trump va a dejar que prácticamente Israel ataque al gusto a Medio Oriente y controle la zona. O sea, de repente es un poco restrictivo hacia Israel, pero Israel, que tiene el armamento y demás para atacar, muy probablemente ahora sí que Donald Trump se va a voltear, va a decir haz lo que quieras, va a permitir que Israel domine, controle y le ponga fin a la guerra en Medio Oriente. Y pues también ahí está Irán. Entonces se vislumbra que se van a terminar estas dos guerras, la de Medio Oriente y la de Ucrania, porque Donald Trump va a decir, ya, acábelas y vámonos. Entonces, por este sentido, le da cierta estabilidad al precio del petróleo, por la situación de que los energéticos, por las guerras, pareciera que se van a estabilizar. Esa es la visión que hoy se tiene. Entonces, ese es el resultado del precio del petróleo. Luego lo dices, Donald Trump ya es un político bien hecho. Sí, y esa es una cuestión también muy interesante que hay que ver en este segundo mandato. Lo primero es que la primera vez que gana, estimado, Donald Trump gana y no sabía qué hacer, lo dijiste claramente. Él era un empresario, no sabía cómo funcionaba esto, no sabía qué tenía que hacer. Entonces tardó en encontrar cómo se hacen las cosas como político. Y eso evitó que Donald Trump hiciera cambios muy radicales porque él no sabía cómo hacerlos. Ese es ahora el argumento de los expertos, que ahora Donald Trump ya sabe cómo funciona la política. Y al ya saber cómo funciona la política, vamos a ver cambios radicales desde el día 1. Ese es el análisis, porque dicen, ya Donald Trump tiene la experiencia, ya sabe hacerlo, cosa que la primera vez no sabía, y eso hizo un Donald Trump más mesurado. Ese es hoy el análisis. Entonces, al ya saber cómo hacer las cosas, puede que veamos un Donald Trump más radical, y más porque hoy la proyección prácticamente final, es que ya ganaron el Senado, entonces ya tienen esa parte. Les falta la otra cámara, que esa no hubo tanta votación este año, pero dentro de 2 sí, y vamos a ver si dentro de 2 le dejan las 2 cámaras, le quitan la actual o se queda sin cámaras, pero de entrada ya trae mucho apoyo que le va a permitir hacer cambios más fuertes. Al parecer solo es mayoría, pero con eso pues ya tiene más, ahora sí que tiene una mayoría ya en el Senado. Entonces esa situación ahora a Donald Trump le da mucho más poder, que incluso por ahí se habla, por lo radical que es, que en una de esas vaya a poder buscar que se legalice una segunda reelección para tener un tercer mandato. Creo que ese es el caso extremista, y sobre todo por la edad de Donald Trump, de 77 años, estaría terminando a los 81 y todavía aventarse hasta los 85. Yo creo que ya está un poco extremista por su edad y demás, pero por ahí está abierta esa puerta hoy de los expertos, creo que es el lado extremista, pero pues ya empieza a entrar a la discusión en ese sentido. Entonces, estamos viendo este cambio de Donald Trump, también como lo dices, lo platicamos, las encuestas estuvieron muy lejos de los resultados, pero pues creo que era un poco obvio, o sea, creo que estar tan cerrado no era situación. Donald Trump lleva en campaña 12 años, y aparte de llevar en campaña 12 años, siempre fue de estos empresarios vistosos, o sea, esos empresarios que le gustan los reflectores, que están en el ojo del mundo. Incluso antes de ser político era un empresario muy respetado por la
comunidad emprendedora y empresarial a nivel mundial, en el sentido de que era un empresario ejemplo a seguir, porque justamente era un empresario vistoso. Entonces todo aquel que empezaba a emprender, todo aquel que quería poner un negocio, al ser un empresario vistoso y tenías conocimiento de su fortuna, pues la gente lo idolatraba y quería ser como Donald Trump. Además, él escribió algunos libros, eso también le dio mucha exposición. Entonces, Donald Trump lleva en campaña política 12 años, pero lleva siendo famoso y en campaña muchos años más. Cuestión que, por ejemplo, ese nivel de popularidad, por ejemplo, no lo alcanza Bill Gates, que es otro gran empresario, pero él ha estado más lejos de los reflectores, no es tan polémico, está más en la situación de ayudar a las personas. Entonces no se vuelve ese ejemplo como Donald Trump lo logró a través de sus libros, discursos, Miss Universo. Entonces Donald Trump es famoso, ya traía años de serlo, una especie de campaña pero empresarial, y después pues cambia a esta campaña electoral. Entonces Kamala Harris entrando de último momento, prácticamente 2 meses menos de campaña, pues que iban a competir 2 meses contra años de campaña de Donald Trump, que además, aún no siendo el presidente, se hablaba más de Donald Trump que de Joe Biden. Entonces, el resultado era realmente muy complicado que fuera de otra manera en este sentido, estimado. Sí, creo que ese apartado lo comentas muy bien, estimado, sobre, bueno, también como dices tú, avientas varios espacios para poder retomarlos. Uno, el del liderazgo que ha tenido durante muchos años, el que es muy vistoso, y que empiezo a ver esa parte en la que Elon Musk está muy cerca de su campaña, o sea, está sumamente, estrechamente cerca, lo financió, prácticamente le financió gran parte de su campaña. Y yo creo que sí, estimado, esta parte está muy complicada de que pudiera Donald Trump buscar reelegirse de nuevo con un cambio en la ley, porque de alguna forma eh, cuida mucho su imagen. Entonces es poco probable que quiera repetir la historia de Joe Biden, o sea, que pueda dar una imagen débil, que creo que no le gustaría ni a él mismo. Entonces yo creía que este periodo fue la batalla fuerte y es el que va a poder pues, ser presidente de Estados Unidos durante todo este periodo de tiempo que son los 4 años. Pero aquí yo veo a alguien emergente, estimado. Yo veo a un Elon Musk muy interesado en la política, así como Donald Trump en su momento lo fue. Veo a un Elon Musk que empieza a adentrarse en la política y no sonaría tan descabellado por lo mismas, incluso lo hemos hablado aquí, estimado, las mismas características de popularidad, de liderazgo, lo vistoso que son ante los medios. Creo que Elon Musk tiene esas mismas características que llevaron a Donald Trump a la presidencia, y con este acercamiento a Donald Trump, y que muy probablemente esté incluso trabajando en el gabinete de Donald Trump, podría ser un candidato idóneo, inclusive, y tiene la manera de financiarse incluso su propia campaña. Donald Trump podría ser, perdón, Elon Musk podría ser el próximo candidato tal vez en las próximas elecciones presidenciales. Es muy temprano para decirlo, pero pareciera que hay un camino por ahí allanado por parte de Elon Musk, que pareciera que no creo que sea algo pues simplemente de casualidad, estimo. Creo que hay un trasfondo. Sí, estimado, estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero luego de la misma manera, creo que los Musk ahorita está ya aprendiendo de Donald Trump para lanzarse, y creo que pudiera pintar como el candidato, el siguiente modelo de Donald Trump, empresario y después político, estimado. Me gustaría por ahí ahondar, estimado, un poco en las propuestas de Donald Trump para explicar lo que económicamente puede venir tanto para los Estados Unidos como para México. O sea, cómo vamos a converger en ese punto. Donald Trump en sus propuestas de impuestos tiene reducción sobre el impuesto sobre la renta, extender recortes de impuestos que se terminaban en el 2026, que él puso en el 2017, los quiere extender, y reducción sobre la renta corporativa, reducir los impuestos a las grandes empresas.
En cuanto a comercio, aumentar aranceles para fabricantes extranjeros, ahí es donde México entra con la cuestión de los carros que se exportan. Ese es punto fundamental. Y elevar 60% de importaciones de China, aranceles del 60%. O sea, quiere cortar relaciones comerciales con China, que eso, bueno, ya lo venía haciendo desde el mandato anterior. En cuanto a migración, promete la mayor deportación de inmigrantes en la historia de los Estados Unidos. Y a la energía, reducir regulación del petróleo, gas natural y carbón. Promete más tierras a disposición para combustibles fósiles y pondrá fin a política para energía verde. Quiere decir que Donald Trump va a regresar a los hidrocarburos, va a apoyar el negocio petrolero. Claro, tiene Texas, que es un estado petrolero y que vota por los republicanos, como él, y tiene mucho, entonces tenía que apoyar con algo, y por eso el sector energético va por energías fósiles. En cuanto a los déficit presupuestario aumentaría a 7.75 mil millones de dólares acumulados. Habría mayores tasas de interés y costos de endeudamiento, recortes impositivos aumentarían al 116%, estimado. ¿Qué pasa y qué se ve en estas propuestas y dónde está lo peligroso? En Estados Unidos, estimado, lo que está diciendo Donald Trump, me quiero endeudar, ya lo hemos hablado aquí en el programa 2-3 veces en el año, que Estados Unidos llega a su tope de deuda y entonces tiene que ir a solicitar más permiso, un permiso extra para aumentar su tope de deuda y poder seguir gastando. Incluso con Ucrania lo sufrió mucho por estar dándole dinero. Ahora Donald Trump quiere elevar esa deuda, entonces va a tener que ir a pedir permiso para primero, ese es el primer obstáculo, pedir permiso para aumentar el tope de deuda cada vez que lo necesite, porque quiere endeudar a los Estados Unidos aún en mayor medida. Ese dinero lo quiere usar como apoyo, de manera indirecta. Al querer recortar los impuestos, Estados Unidos va a recibir menos ingreso. Entonces, el país va a tener menos ingreso para gastar. La gente va a tener más dinero, pero el país va a tener menos. Esos ingresos los tienes que sustituir de algún lado. ¿De dónde los va a tomar? De deuda. Entonces, el proyecto de Donald Trump es endeudar a los Estados Unidos porque está recortando impuestos, está recortando ingresos, va a alentar la economía o la va a hacer más cara al estar poniendo aranceles. Esto va a hacer que Estados Unidos, su inflación suba, porque al tú ponerle el arancel para que no te vendan y buscando que se produzca internamente, de entrada lo que vas a hacer es que los productos suban de precio por ese arancel que le estás poniendo. Entonces, con ese arancel que ya le estás poniendo, van a gastar más, van a tener más dinero por el recorte de impuestos, pero tu consumo se va a reducir, bueno, o lo vas a matar con la cuestión del aumento de precios por arancel. Entonces, todo eso lo quieres sustituir con deuda, lo que nos va a traer inflación. Y ahorita hablando de que tenemos un problema de inflación y que se venía el recorte de tasas, ahora pues el recorte de tasas va a frenar, pero es algo que a Donald Trump no le gusta. A Donald Trump le gustan las tasas bajas. Entonces, incluso por ahí se habla que Jerome Powell no lo van a reelegir por el nivel de tasas que mantuvo en la Fed. Entonces, por ahí puede empezar a meter mano en esa institución, en la Fed. Entonces, el panorama hoy de Estados Unidos es, va a tener más deuda, va a tener más inflación y por ende el crecimiento bajo. Esta fórmula le funcionó en su mandato anterior porque el mundo estaba en un escenario normal, por así decirlo, con crecimiento y baja inflación. Ahora el mundo está a la inversa, bajo crecimiento, inflación alta. Entonces, vamos a ver si la fórmula de Donald Trump le funciona en esta nueva situación mundial, que lo veo complicado, pero lo que está diciendo es vamos a endeudar a los Estados Unidos. Por ende, hacia México estamos viendo, no va a haber crecimiento, Estados Unidos va a tener inflación alta, aranceles altos, México va a sufrir por aranceles en la cuestión de exportación, ahí le va a pegar. Si Estados Unidos empieza a disminuir su consumo, por ende, va a reducir la economía mexicana porque el dinero que nos llega, remesas, consumo, va a ser menos ese flujo. Entonces el impacto en México está directo. Esa era la cuestión de que Donald Trump ganara. Ese impacto económico que nos podía poner y que podemos verlo transformar, estimado. Entonces, ese es el panorama económico rápido que hay en esta victoria de Donald Trump. Así es, estimado, creo que da para mucho. Pues nos llegamos a la parte final del programa. Da para mucho. La próxima semana seguiremos con este tema seguramente porque yo pienso que en esta semana va a haber muchas declaraciones importantes previo a este anuncio, ya que ya es oficial y podemos tenerlo aquí en el programa, estimado. Pues llegamos a la parte final del programa. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, estimado?
Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando información financiera de manera continua. Excelente, estimado, pues agradecemos que ha estado con nosotros. Escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Recuerden, nos pueden seguir en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Un saludo a todos los que nos escuchan en diferentes partes del continente a través de las diferentes plataformas digitales. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.